Estamos estudiando el libro de Hechos, estamos en el capítulo 6. Vamos a leer del verso 1 al 7 y después vamos a comenzar a interpretar. Dice así la palabra de Dios en el libro de Hechos, el capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Señor, te damos gracias por permitirnos estar nuevamente aquí en tu casa, Señor. Gracias por todos aquellos, Padre, que están escuchando tu palabra el día de hoy. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que seas tú el que interpretes las escrituras, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, el que estés dando la revelación divina, Señor, ya que tú eres el autor de las escrituras. Y Padre, te pido que en absoluto, Padre, yo no obscurezca ninguno de sus beneficios, Señor, de los que tú quieres hablarnos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Este es el principio de la iglesia. Tenemos los primeros discípulos, tenemos los apóstoles llenos del Espíritu Santo, llenos de poder. Y dice que en aquellos días, ¿verdad? Dice el verso 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Y qué quiere decir esto? Sabemos que Israel, ¿verdad? Fue helenizado o fue conquistado por Grecia, todos sus alrededores. Entonces, en los tiempos de Cristo y de los apóstoles, la mayoría, el lenguaje popular o común era el griego. Es por eso que todo el Nuevo Testamento está escrito en griego y no en hebreo ni en arameo, ¿verdad? El Antiguo Testamento está escrito en arameo, pero del Nuevo Testamento para acá tenemos otra diferente cultura, que es la cultura helenística. Y estos judíos, ¿verdad? Fueron personas que no vivían exactamente en Jerusalén, pero aún así eran judíos. Y una de la cultura, ¿verdad?, de los judíos es que si tú eras un judío pío o un judío, ¿verdad?, que religioso, entonces se encargaban de estas personas de distribuir alimentos a las viudas. ¿Por qué a las viudas? En la cultura de estos días, ¿verdad?, si una mujer perdía a su marido, esa mujer, ¿verdad?, estaba en la peor circunstancia posible que una mujer puede estar o que un ser humano puede estar, inclusive debajo de la pobreza. ¿Por qué? Porque en la cultura de estos tiempos las mujeres no trabajaban. Y cuando el único que salía a trabajar era el hombre, ¿verdad? Entonces, cuando el hombre faltaba a la casa, las mujeres quedaban totalmente desamparadas. ¿Por qué? Porque había el creer, ¿verdad? Si una mujer salía, ¿verdad?, a tratar de sacar la vida adelante, no era bien visto por la cultura de este entonces. Entonces, si una mujer quedaba viuda y tenía hijos o tenía niños, ¿verdad?, era muy difícil, la situación era muy, muy difícil. Entonces, la cultura de los días, de estos días, es que el judaísmo y el Sanedrín, ¿verdad?, salían una o dos veces por semana a repartir comida, ¿verdad?, y sustento a las viudas de Jerusalén. Entonces, los judíos que no eran de Jerusalén, que no vivían en Jerusalén, que podrían ser de Capernaum o de Galilea o de cualquier lugar de por ahí, eran considerados judíos helenísticos, y ellos miraron, ¿verdad? Esta fue la primera diferencia que miró la iglesia. Ellos estaban pensando que los apóstoles y los primeros cristianos estaban atendiendo más a las viudas dentro de Jerusalén que a las viudas que estaban en otras provincias. Entonces dijeron: hey, no les está llegando los alimentos, no están llegando hasta acá, todo se está quedando en Jerusalén. Es lo que les vinieron a decir a los apóstoles. ¿Y por qué? Es porque creció eso, porque el número de los creyentes crecía y aumentaba y aumentaba. Entonces, como estaba aumentando, también las necesidades aumentaban.
¿Cómo sabemos que los apóstoles estaban acudiendo a esto? Porque lo dice el libro de Hechos, el capítulo 2. Dice que la gente, ¿verdad? Vendía sus propiedades y traían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles repartían según la necesidad que hubiera en la iglesia. Entonces las viudas era una de las necesidades que había en las iglesias. Dice, dice el verso 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Dice, busquen, voy a leer el 3 también, dice, busquen pues hermanos de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Dicen los apóstoles, ¿verdad? No podemos nosotros dejar de predicar el evangelio para ir a servir a las mesas. La palabra servir, ¿verdad? La palabra diáconos en el griego, ¿verdad? Y las mesas simplemente quiere decir tareas. O sea que hay tareas que hacer en la iglesia aparte de predicar. Y dice, no podemos nosotros dejar de predicar para atender a las demás tareas que también son necesarias. Es necesario que de entre de ustedes escojan a 7 varones. Y dice, ¿verdad? Y los requisitos de los varones. ¿Por qué es que dijeron 7? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 10? Sabemos que el número 7 significa compleción, que está completo. O sea que Dios quiere que toda la necesidad de la iglesia esté completa. ¿En dónde? En los predicadores o en los apóstoles, no, sino en todas las personas, ¿verdad? Que todas las necesidades sean satisfechas a través de los creyentes y de los discípulos. Eso es lo que quiere decir allí, ¿verdad? ¿Para qué? Para que atiendan a las demás necesidades de la iglesia, ¿verdad? El diaconado, ¿verdad? Es gente que trabaja en las iglesias. Tales personas, ¿verdad? Como dice aquí, son personas, como dice el verso 3, ¿verdad? Que sean de buen testimonio para que se les encarguen estas tareas. ¿Qué quiere decir tener el buen testimonio? O sea, que la gente no pueda hablar males sobre de ellos, ¿verdad? Que tengan, por ejemplo, malos hábitos o que estén representando cosas, ¿verdad? Como van a estar representando al Señor, tienen que no estar representando cosas que sean divisivas. ¿Por qué? Porque traeríamos, ¿verdad? La palabra de Dios a tener tropiezo. Dice, tienen que estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que atiendan a las necesidades. ¿Por qué son necesarios esos 3 requisitos? Número 1, dijimos, ¿verdad? De buen testimonio, que representen el Evangelio, que no tengan, ¿verdad? Digamos, que no sean mal representados en otro lugar, que la gente no pueda hablar mal de ellos. Sabemos que no hay personas, ¿verdad? Perfectas, pero simplemente que se supieran conducir entre las personas. Si tú representas a Dios, pero también representas alguna práctica cuestionable, entonces a lo mejor esa persona no calificara, ¿verdad? Podemos tener, por ejemplo, personas que están muy metidas socialmente, pongamos, o muy metidas políticamente, y tan metidas políticamente que vamos a suponer que en vez de ayudar, hacen más división. Entonces tú no puedes representar a algo que es de Dios, que da la bienvenida a todos los pecadores, y al mismo tiempo representar algo que es sumamente divisivo. ¿Por qué? Porque la mitad de las personas te van a escuchar. Entonces acabas de invalidar la otra mitad por la cual Jesucristo murió. ¿Y todo por qué? Por apapachar a nuestra carne, a lo que nosotros pensamos, a nuestros ideales. Entonces es necesario que una persona sea irreprensible en ese aspecto. Si tú te dedicas a eso, ¿verdad? Entonces dedícate a eso 100% y no te dediques a traer el nombre de Dios hacia abajo. La segunda, ¿verdad? Sería que estén llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué es necesario que los diáconos o los que trabajan en la iglesia estén llenos del Espíritu Santo? Porque es necesario que su mirada esté en las cosas celestiales, esté en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, como dice la palabra. Pongan la mirada en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque una persona que no está llena del Espíritu Santo va a mirar
las necesidades, va a empezar a criticar, va a empezar a mirar lo que hace falta, va a empezar a renegar por su trabajo, va a empezar a mirar que él está poniendo más que los demás, va a empezar a mirar que él está poniendo más de su tiempo que las otras personas y van a empezar las murmuraciones y las críticas. Es por eso que la persona que trabaja en la iglesia sea llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando las cosas van mal, no van a culpar a la mitad de la congregación, no van a culpar a quien no se apuntó, no van a culpar porque lo están haciendo de corazón, lo están haciendo para el Señor, porque tienen la mirada en las cosas de arriba. Entonces, ese es otro requisito. ¿Verdad? El tercer requisito es que sean llenos de sabiduría. Tener sabiduría y tener conocimiento son dos cosas diferentes y esto es bueno que no lo grabemos. Hay personas que tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría. Y tú me vas a decir, ¿cómo está esto? Una persona que tiene conocimiento puede ser una persona que fue a la escuela, puede ser una persona que conoce mucho, tiene mucha información, pero no sabe qué hacer con esa información. Aún teniendo toda esa información, hace cosas, no hace las mejores opciones, digamos, no ejerce lo mejor que puede hacer con su conocimiento. Una persona con sabiduría es una persona que sabe cómo aplicar su conocimiento. Sea mucho o sea poco, el sabio sabe aplicar esa sabiduría en su conocimiento. O sea que la sabiduría es mejor que el conocimiento. Porque si tienes conocimiento y no tienes sabiduría, entonces vas a tropezar. Pero si con tu sabiduría manejas tu conocimiento, entonces vas a salir adelante. Y es por eso que era necesario que los diáconos, ¿verdad?, estuvieran llenos de sabiduría. En la iglesia actual, ¿verdad?, se encuentran los sugieres, los diáconos y los ancianos. Así es como se dirigen las iglesias el día de hoy. ¿Y quién es sugier y quién es diácono y quién es anciano? Cuando tú atiendes a una iglesia, ¿verdad?, como aquí en la iglesia, a las personas que te saludan a la entrada, ¿verdad?, las personas que se quedan, ¿verdad?, a barrer o cualquier cosa que hacen limpieza, que dan folletos, esas personas son considerados ujieres en la iglesia en este tiempo. ¿Quién es el diaconado? El diaconado son personas que tienen un tipo de ministerio en la iglesia, como el ministerio de la alabanza. Todas las personas, hayan sido presentadas por el pastor o no, están ejerciendo espiritualmente el diaconado. Una persona que está enseñando a los niños, ¿verdad?, en la iglesia, una persona que está enseñando a los jóvenes, una persona que está, ¿verdad?, que es el líder de los varones o la líder de las mujeres, esas personas están ejerciendo el diaconado espiritualmente, sin que nadie les haya dado un título, les haya dado, ¿verdad?, un cuadro para que pongan ahí en su oficina. No, todos esos reconocimientos humanos, no necesitamos eso. Entonces, ese es el diaconado el día de hoy en las iglesias. ¿Y cuál es el ser anciano? Los ancianos, ¿verdad?, es personas más serias todavía. No digo que los otros no, todos son serios, pero un anciano es apto para consejería, un anciano es apto para bautizar, un anciano es apto para discipulado. ¿Por qué? Porque un anciano se le ha confiado que tiene pleno conocimiento de la palabra de Dios, es una persona confiable, es una persona de muy buen testimonio, que más de 2 o 3 personas pueden dar buen testimonio acerca de esa persona. Un anciano también es una persona que puede dirigir, ¿verdad?, la oración. ¿Por qué? Porque la oración es el vínculo del cristianismo. Ese es, digamos, esa es la unión entre los cristianos y Dios mismo. Entonces, cuando tú tienes una necesidad, ¿qué es lo que dice la palabra? Que vayas a los ancianos de la iglesia. Tienes que ir a los ancianos. No necesariamente el ser anciano quiere decir que eres una persona mayor de edad. El ser anciano, ¿verdad?, es un don dado por Dios. Ya sea que la persona, nuevamente, igual que a los diáconos, no tienes que tener un cuadro en tu pared para ser anciano. Cuando el Señor te llama a este ministerio, ¿verdad?, eres una persona confiable. Dios te ha confiado el ministerio del Evangelio. Dice, ¿verdad?, la palabra de Dios que cuando alguien está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia
y que unjan al enfermo con aceite, dice, y la oración, ¿verdad? Sanará al enfermo. Y si hubiera pecado, dice, sus pecados le serán restituidos también, le serán perdonados. Entonces, el anciano, ¿verdad? Es una persona, básicamente cabe en la misma categoría que el pastor, es la misma categoría, digamos, por así ponerlo, carnalmente espiritual, pero es más o menos, ¿verdad? Es ese nivel. Un pastor cuando necesita guianza, ¿verdad? Primeramente va y pide oración a los ancianos. Ah, el diaconado, ¿verdad? Es un poco más hacia el servicio de afuera y los ancianos es más hacia lo que viene siendo la cabeza de la iglesia. Y dice, ¿verdad? Que encargaron ese trabajo, dice, ¿qué es encargar ese trabajo a estas personas? Eso quiere decir rendir la responsabilidad a estos. Hay responsabilidad en las iglesias de responsabilidad de evangelizar, responsabilidad de tener buen testimonio, responsabilidades en la iglesia del ministerio, ¿verdad? Vamos a poner de la música o del ministerio del sonido, todas esas cosas. Cuando dentro de lo que es la autoridad en la iglesia, ¿verdad? Se encarga al diaconado la responsabilidad, estás rindiendo la responsabilidad a estas personas. ¿Qué es rendir la responsabilidad? Rendir la responsabilidad es que no te voy a traer como un títere, no te voy a estar agarrando de aquí, no te voy a estar diciendo qué vas a hacer, nada de eso. Desafortunadamente, ¿verdad? Hay lugares donde se practica este tipo ¿verdad? De tener a las personas así. El rendir la responsabilidad quiere decir que confiamos, que confío en que Dios te ha llamado y te ha llenado del Espíritu Santo para que hagas el trabajo a cual Dios mismo te llamó a hacer. Los ancianos deben de confiar en que los ujieres van a ejercer el trabajo bajo la unción del Espíritu Santo. Los ancianos van a confiar de que las decisiones del diaconado van a ser dirigidas bajo la unción del Espíritu Santo y la sabiduría a través del Espíritu Santo. Los ancianos y el pastor van a confiar a los diáconos que el control de algunos, que el control de todo lo que es la iglesia, ¿verdad? Va a estar dirigido a través de Dios en estas personas, ¿verdad? Desafortunadamente algunos líderes, ¿verdad? Tienen... cuando tú eres diácono, voy a poner este ejemplo para que entendamos. Cuando tú eres diácono, Dios te ha puesto en el corazón ayudar en la iglesia en cualquier aspecto. Y tú de alguna manera quieres, ¿verdad? Sentirte como que también, ¿verdad? O si no sabes, por ejemplo, qué hacer, a veces tendemos a pensar que todavía necesitamos más aprobaciones arriba de nosotros. Y cuando Dios ya te dio el don, siempre no te estés saliendo de la doctrina. Uh, el liderazgo debe de confiar en que está haciendo buenas decisiones. Desafortunadamente hay líderes, ¿verdad?, que tienen tanto control sobre sus diáconos, que se enseñorean sobre sus ofrendas, se enseñorean sobre su comportamiento dentro y fuera de la escuela, de la iglesia, se señorean ¿verdad? Aún sobre su vestimenta, y no estoy hablando de extremos, estoy hablando de algo normal. Se señorean de qué es lo que van a enseñar, ¿verdad? Todas estas cosas. Cuando sabemos que los diáconos han sido puestos por Dios y se ha orado por ellos, hasta cierto punto estos diáconos se les ha rendido esa autoridad, no dada por hombres, sino por Dios. Los ancianos, dice el verso 4, ¿verdad? Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso sería en este caso los apóstoles, ¿verdad? Los cuales deben de estar orando. ¿Sabía usted que si usted tiene el llamado de ser un anciano, usted tiene amor por las personas y usted ora por las personas sin que le pidan oración? Que cuando usted en la noche llega a su casa, está orando por las personas que atienden a la iglesia, por las personas que dejaron de atender a la iglesia y por las personas que van a atender a la iglesia. Y eso no es de nosotros, como dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Porque se nos quedan viendo a nosotros como si por nuestra piedad hiciéramos estas cosas. Esa es una piedad que Dios pone dentro del corazón
de los ancianos. Y constantemente están orando por las necesidades, están orando para que la iglesia se mantenga de pie. Y esto es lo que hacían los apóstoles. Dicen, nosotros tenemos que ocuparnos de la oración, tenemos que ocuparnos del ministerio de la palabra, dice el verso 5. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, Procoro, Nicanor, a Timón, Parmenas y Nicolás prosélito de Antioquía. Aquí están estos 7 personajes, ¿verdad? Dice que primeramente mencionan a Esteban, más adelante vamos a leer quién era Esteban, ¿verdad? Y dice que Esteban estaba lleno de fe. ¿Cómo usted conocería a alguien que está lleno de fe para darle un encargo en la iglesia? ¿Cómo es que conoce usted a alguien que tiene mucha fe? ¿Cuando todo va bien? ¿O cuando todo en su vida se está desboronando? ¿Cuándo es cuando sabemos si una persona tiene fe o si una persona no tiene fe? Cuando la persona tiene el mejor trabajo del mundo, cuando la persona está bien, cuando todo está bien alrededor. Yo no puedo saber si esa persona tiene fe o no. Pero cuando yo miro que esa persona, todo su alrededor está nublado y esa persona tiene fe y permanece de pie, yo sé que esa persona es una persona de fe. Yo sé que esa es una persona probada por el fuego. Yo sé que esa es una persona que no fácil se va a doblar. Yo sé que esa persona no fácil se va a quebrar. Y yo sé que esa persona es apta para trabajar en la iglesia. ¿Cómo es que sabían de que Esteban estaba lleno de fe? ¿Cuándo es cuando sabemos? ¿Cuándo es cuando demostramos que tenemos fe? ¿Cuando hablamos bien? Hay muchísimos merolicos que hablan re bien y entretienen a la gente y a las masas. Yo recuerdo cuando era chico, ¿verdad? Si miraba a 200 personas hechas bolita, es porque allá había un merolico. Un merolico es los que te venden, ¿verdad? Muchísimos beneficios te venden. Nunca te venden algo malo, ¿verdad? Te venden lo mejor que existe, algo que nadie más ha descubierto. ¿Cuándo es cuando sabemos que alguien está lleno de fe? Cuando tiene la facilidad, cuando demuestra conocimiento. Es por eso que la palabra de Dios dice que tales sean puestos a prueba primero. ¿A qué? ¿Cómo a prueba? Que esperen en el tiempo, porque nunca estamos, no todo el tiempo estamos hasta arriba espiritualmente. Que conozcamos a la persona y que miremos cómo la persona actúa en tiempos difíciles. Ahí es donde la fe es probada. Ahí es donde tu carácter es transformado. Ahí es donde nuestro orgullo, ¿verdad? Nos comemos el orgullo y nos doblamos delante de Dios y reconocemos que tenemos necesidad de Él. ¿Cuándo es cuando sabemos que una persona está llena de fe? ¿Cuándo es cuando sabemos? Cuando confiamos, cuando esa persona confía y sabe que Dios tiene la última palabra sobre cualquier posición, sobre cualquier cosa que esté pasando. Cuando una persona ha llegado a ese estado, esa es una persona confiable. Esa es una persona que se va a compadecer por los demás. Esa es una persona que va a trabajar no para que lo miren. Esa es una persona que va a trabajar de gratitud hacia Dios. A veces miramos a personas que están pasando cosas difíciles. A mí me ha tocado muchas veces. Yo mismo he pasado por cosas muy difíciles y desafortunadamente he visto los dos tipos de personas. Y tú también los vas a ver, inclusive estoy hablando de cristianos, no de no creyentes. A veces que algunos de nosotros pasamos por cosas terribles que nosotros mismos a veces sentimos que no sabemos si nosotros mismos la hiciéramos, si estuviéramos pasando por ahí. Y hay muchos cristianos que sienten que esos cristianos que están pasando por problemas están derribados y miran hacia abajo y le sacan la vueltita y no se acercan a saludar y los miran así, pero no es para mirarlos hacia abajo, es para mirarlos hacia arriba. Porque una persona que ha aprendido a vivir en el dolor, que ha aprendido a resistir, confiando solamente en Dios, es una persona fuerte. No es para voltear a mirarlos hacia abajo, no es para pasar
y darles la vuelta. Es para tender la mano y abrazarlos y decirles, ¿sabes qué? Vas a salir de esta. No sé ni cómo le estás haciendo, pero vas a salir de esta. Primeramente Dios y el Señor te conceda salir de esto. Esas son personas, ahí es donde se prueba la fe. Ha tocado que hay predicadores, ¿verdad? Que si dicen, no, si tú estás pasando por esto es que en algo le estás faltando al Señor. Y toda la congregación dice amén. No saben ni lo que están hablando a veces, muchas veces. Porque todos pasamos por problemas. Y pierden la oportunidad de mirar quién es valioso. Pierden la oportunidad de mirar quién es confiable. Por estar a veces criticando quién está bien y quién está mal. Como que si tuviéramos la altura para criticar quién está mal. Si la Biblia dice claramente que todos pecamos y que si uno dice que no peca, dice ese es mentiroso. Y la verdad no está en él, no puede hablar de esto. Tantas advertencias en la Biblia. ¿Sabes a quién le habla? A los creyentes. Para que se mantengan de pie. Quiere decir que hay un potencial de caer. Estas 7 personas aquí, escritas en el libro, ni los conocemos. Nunca más se vuelve a hablar de los otros 6, solamente de Esteban. Pero la hicieron, llegaron a ser escritos en la Biblia. Un día en el cielo vamos a llegar y ellos les van a decir, ¿sabes que tu nombre estaba ahí? Prócoro, Nicanor, Felipe. ¿Sabes que a través de siglos y miles de años la gente estuvo leyendo tu nombre en la tierra? Y ellos van a decir, sí, pues ¿cómo? ¿Cómo pasó esto? Estaba escrito sus nombres aquí. ¿Por qué? Porque fueron hombres llenos de fe. Nunca lo supieron. Tú no sabes lo que tu libro va a hacer de ti. Dice el Salmo 139:16. Dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, hablando del embrión de uno de nosotros. O sea que Dios tiene un libro donde ya escribió todo, hasta tu futuro, el futuro, en este caso, ¿verdad? Antes de que fuera formado el bebé. Ya estaba escrito todo. Me imagino que ese libro contiene todavía más allá. Y dice, ¿verdad? El salmista, en tu libro ya estaban escritas esas cosas. ¿Qué va a decir ese libro acerca de nosotros el día de mañana? ¿Qué va a decir ese libro de tu vida el día de hoy? En su libro estaban escritas todas aquellas cosas. ¿Qué va a pasar, verdad? Cuando en el libro va a estar escrito, y vino la pandemia y fulanito de tal abandonó al Señor. O va a decir, y cerraron las iglesias y la mitad, ¿verdad? Y toda la familia y la mitad de todos los cristianos dieron la vuelta y se quedaron en sus casas. Y no volvieron a las iglesias porque era una bola de hipócritas. ¿Qué es lo que va a decir el libro de ti? Un hermano lo desanimó y por tanto dijo, no, yo me quedo desde mi casa. ¿Qué va a decir el libro? Que Pedro, Jorge, ¿verdad? Perdió el empleo, ¿verdad? Que le pagaba bastante bien y dejó de ir a la iglesia. ¿Qué es lo que va a decir ese libro? ¿La dejó el marido o se dejó de la mujer y se olvidó de las cosas de Dios? ¿Qué más va a decir? ¿Se enfermó? ¿O se enfermó su mamá o se enfermó su papá? ¿O uno de sus hijos? Y abandonó al único que le podía dar una cuerda de salvación. ¿O qué va a decir ese libro? ¿Se hizo de dinero? ¿O lo subieron de puesto en el trabajo? ¿O le ofrecieron drogas y alcohol? ¿O encontró una novia que no conocía a Dios o un novio que no conocía a Dios y se olvidó de Dios? Dice el Salmo 139:16, y en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que después pasaron. Pero qué hermoso sería que el día de mañana Dios te enseñara ese libro del cual está hablando el salmista y dijera, y vino la pandemia y Antonio permaneció de pie. No pasó nada. Permaneció en su fe.
o cerraron las iglesias y de alguna forma trató de buscar a Dios a través del internet, a través de Zoom, a través de las redes. Un hermano lo desanimó, pero eso no dejó que que dejara su amor por Dios. Perdió el empleo, pero permaneció en el Señor. La dejó su marido, la dejó su mujer, pero él siguió aferrado a Dios. Se enfermó un familiar y al único que clamaba fue a Dios, día y noche. No se fue tras los psicólogos, no se fue con el compadre o con la comadre, sino que clamaba a Dios. Lo subieron de puesto, le ofrecieron drogas, no las recibió, le ofrecieron de puesto y permaneció humilde. ¿Y qué dice después? El Salmo 136, 39, 16 dice, y no faltaron ninguna de ellas. O sea que ninguna de las obras faltó. Va a ser interesante mirar ese libro de nosotros. Ojalá si fuéramos como estos 7 hombres que están aquí, escritos en este libro. Dice, y presentaron a estos Nicolás Prosélito de Antioquía. Él era una persona que no era judío, ¿verdad? Fue convertido al judaísmo y después al cristianismo. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Aquí está nuevamente, ¿verdad? Ejerciendo lo que un anciano ejerce, que es orar e imponer manos. Esto es algo, ¿verdad? Que desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Se ha practicado el imponer manos. Cuando alguien, ¿verdad?, necesita oración, no se asuste si imponemos nuestras manos. Eso es algo, ¿verdad?, que es bíblico, que impongamos nuestras manos. Yo no sabría decirle la ciencia de eso, pero creemos en que no es necesaria ninguna ciencia, solamente la unción de Dios para escuchar a su necesidad. Entonces esto es lo que hacían, ¿verdad? Y el Señor escuchaba las oraciones. Dice, y crecía la palabra del Señor en número y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Por qué se multiplicaba? Porque ya estaban los diáconos cada quien en su lugar, ¿verdad? Y el día de mañana, ¿verdad? Personalmente, cuando se tenga que hacer eso aquí y se tenga que reconocer públicamente, yo confío en que Dios en su tiempo lo va a hacer. No en mi tiempo, pero en su tiempo lo va a hacer. Y yo estoy totalmente confiado y dependiente de Él. Y sé que Dios va a levantar de aquí mismo al diaconado y de aquí mismo a los ancianos en el tiempo perfecto de Él. Y yo sé que ya lo está haciendo desde ahora. Y como cada quien estaba en su lugar, dice, entonces empezó a crecer más la iglesia, porque había personas, ¿verdad?, que Dios ya estaba levantando de entre ellos mismos. Dice, y crecía grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los sacerdotes, ¿verdad?, creían en el judaísmo, no creían en el cristianismo. De tal manera, ¿verdad?, que aún los escépticos estaban creyendo en la palabra de Dios. Las personas que menos pensarías que creyeran en el Evangelio estaban creyendo en Dios. Así es de que con eso voy a terminar. Y simplemente meditemos por, ¿verdad?, en que nosotros no sabemos el día de mañana, cuando vienen pruebas, ¿verdad?, a nuestra vida. Es natural sentirnos debatidos, ¿verdad?, abastecidos, pero cuando encomendamos todo a nuestro Dios, ahí es donde somos fuertes. Es por eso que le dijo el Señor a Pablo, ¿verdad? Mi poder se engrandece en la debilidad, ¿verdad? Así es de que ojalá Dios nos permita permanecer de pie a través de las cosas más difíciles en nuestra vida y y podamos, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, a todos aquellos que guardan la fe, que en aquel día el Señor les va a decir, ¿verdad? Venid benditos de mi Padre y recibir el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Qué hermoso sería escuchar eso personalmente, que te digan bendito del Padre. Ven y entra al gozo de tu Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias porque tú siempre pones, Señor, todas las cosas en su orden.
Gracias por levantar, Señor, al diaconado en esta ocasión, Señor, en el libro de Hechos. Y Padre, también te pedimos que lo hagas en este lugar, Padre, que traigas a aquellos, Señor, que necesitan escuchar tu palabra y que tu palabra sea engrandecida, Dios. Gracias te damos por lo que ya estás haciendo en este lugar, Señor. Ah, gracias por lo que has puesto aquí, mi Dios, cada uno de los que sirven en este lugar. Padre, te pido que los mantengas de pie, todos aquellos que escuchan también este mensaje, Dios. Que los levantes, Señor, que los fortalezcas, que los sanes, Señor, si es necesario recibir sanidad. Que los animes, Padre, a que te busquen. Y que en aquel día, Señor, que miremos aquel libro, Señor, del que el salmista hablaba, que podamos ser hallados dignos, no por nuestros méritos, sino por tu gracia, Jesús. Te pedimos que nos bendigas en esta semana y que nos mantengas de pie, Señor, delante de las dificultades y gozosos, Padre, de nuestra salvación en ti. Gracias por ser un Padre amoroso, un Padre ah, lleno de misericordia, lleno de gracia, Señor. Gracias por tu amor hacia nosotros que no merecemos, Padre. Gracias por cada una de las bendiciones y de los beneficios, Padre, de estar junto a ti. Bendecimos tu nombre, te damos gracias en el nombre de Jesús.